Buenos días, me llamo Juan Carlos Pérez y soy el presidente de la Asociación Nacional ANE para la defensa de los intereses de los españoles y españoles, y el presidente del partido País Vuelo Unido contra los políticos corruptos y sus cómplices. Vamos a explicar al pueblo la parte 8 de redes sociales del referéndum 1 decisivo. Continuidad del referéndum 1 decisivo, condiciones y estudios juntos. También aprovechamos la ocasión para informar al pueblo y a la justicia, sus magistrados, jueces, fiscales, sus órganos y autoridades superiores de la justicia de las comunidades autónomas, sus órganos y autoridades supremas de la justicia para toda España, abogados del Estado, abogados del sector privado de toda España, y a la Guardia Civil, sus unidades especiales como la UCO de la Guardia Civil y otras unidades honradas, y a la Policía Nacional, sus unidades especiales de investigación honradas, y a la Policía Local de los ayuntamientos de toda España, también al CNI, Centro Nacional de Inteligencia, Seguridad Nacional, y a los cuerpos de militares de tierra, mar y aire de toda España y sus mandos militares de toda España. Les informamos que el pasado viernes 31 del 10 de 2025 presentamos en el registro del Congreso de los Diputados y de las Cortes Generales los estudios y proyectos completos de los referéndums decisivos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, donde se reflejan los colectivos anteriores mencionados para que defiendan al pueblo y luchen contra la corrupción. En los próximos días, a partir del día 19 del 11 de 2025, se publicarán las copias de los documentos registrados en el Congreso de los Diputados en la web ane.es. Y también para que no sigan amenazando, chantajeando, coaccionando, persiguiendo a todos estos colectivos por culpa de los políticos corruptos, ladrones y criminales y sus cómplices. Bueno, seguimos. Estos referéndums decisivos no tienen ideología y se realizan en defensa de los intereses, derechos, dinero y seguridad de todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes, ya sean de ideología de izquierda, centro y derecha, donde los partidos políticos, políticas y sus intereses, la mayoría corruptos, deciden tu futuro, o neutrales, donde los ciudadanos del país y del pueblo votan las leyes para decidir su futuro, con el sistema suizo. Para que el pueblo pueda votar y modificar todas las leyes que le perjudiquen, para que nuestro futuro no dependa de los presidentes políticos, políticas corruptos, ladrones y criminales y sus cómplices. Este párrafo solo está publicado en redes sociales. A partir de donde pone el sistema suizo, el anterior sí está publicado. El resto de la información, condiciones y proyecto adjunto completo del referéndum no decisivo está en la web de internet ane.es. Por favor, si les gusta el vídeo, darle un like o al corazón para que lleguen los vídeos a más españoles, españolas e hijos, nietos y jóvenes de toda España y podamos impedir que sigan robando el dinero público y privado de todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes en toda España, llenándonos de problemas, deudas, dolor y sufrimiento de por vida y para más de 300 y ahora en la actualidad con las nuevas cuentas para más de 400 años. Porque siguen robando el dinero y malgastándolo para poder seguir robándolo a través de ONG, empresas corruptas, etcétera, en todas las instituciones públicas de España. Aprobar nueva ley de artículo 20 de urgencia que el pueblo reclama y exige como dueño soberano y accionista y máxima autoridad de toda España, como establece la Constitución española, votada por el pueblo, referéndum de ratificación en 1978, en su artículo 1, donde establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado por encima de todos los políticos de toda España. Y porque tiene que pagar con su dinero y bajadas de salarios, pensiones, ahorros, bienes y deudas de por vida durante generaciones y siglos de españoles, niños, nietos, jóvenes, adultos y pensionistas. Todas las leyes que se aprueben o anulen a través del referéndum decisivo en toda España y en todo todo el Estado de Derecho serán irrevocables y permanentes. Solo se podrán anular, modificar o volver a aprobar a través de otros referéndum decisivos realizados por el pueblo de todos los españoles, hijos, nietos y jóvenes, como dueños soberanos y máxima autoridad de toda España. Aprobar ley artículo 21 de urgencia, que el pueblo reclama y exige como dueño soberano, único accionista y máxima autoridad de toda España, y porque el pueblo es el que paga y tiene que pagar con su dinero y bajadas de salarios, pensiones, ahorros, bienes y deudas de por vida durante generaciones y siglos por culpa de los políticos corruptos. Tenemos que pagar los españoles, todos los españoles, niños, nietos, jóvenes, adultos y pensionistas. El pueblo, a través del referéndum decisivo, reclama y exige para que las futuras leyes y antiguas que provocan problemas graves, pérdidas, deudas, corrupción, dolor y sufrimiento, etcétera, sean anuladas por todos los españoles a través de referéndum decisivos, como se hace en Suiza y en otros países, con democracia plena en defensa del país y del pueblo. Ejemplo, parecido al sistema y ley de las comunidades autónomas de propietarios, donde se votan las leyes en las comunidades de propietarios de los edificios, urbanizaciones, etcétera, para decidir si se aprueba una ley o no se aprueba. Vale, porque todos los españoles, hijos, nietos y jóvenes, somos los dueños soberanos y accionistas y máxima autoridad de toda España por derecho democrático y por derecho constitucional. Y también porque el pueblo somos los que pagamos con nuestro dinero, bienes y deudas de por vida, y el que paga manda.
El que paga es el que manda. Y como el dinero es del pueblo, el pueblo va a decidir las leyes para que no le sigan robando los políticos corruptos, ladrones y criminales y sus cómplices. Porque tenemos el derecho, la obligación y el deber de la democracia y la Constitución española de defender y luchar por nuestros intereses para impedir que los presidentes y alcaldes corruptos, ladrones y criminales y sus gobiernos corruptos, partidos corruptos, sus políticos, políticas corruptos y sus cómplices corruptos con millones de casos por corrupción desde 1900, pero sigan destruyendo, arruinando, esclavizando, endeudando, hipotecando, embargando y robando gravemente el dinero de todos los españoles, como lo llevan haciendo durante más de 50 años de falsa democracia en España desde el año 1975 a 2025 en la actualidad. El pueblo reclamamos, exigimos y ordenamos como máxima autoridad de España que todas las leyes, normativas y regulaciones en toda España, como mínimo 3 meses antes de que sean sometidas al referéndum decisivo, antes sean presentadas al pueblo y explicadas para niños, para que los adultos las entendamos, comprendamos y razonemos a la perfección. Todos los proyectos, todos los estudios, teniendo en cuenta los beneficios y problemas de datos públicos históricos en el pasado, también en otros países, comparando en otros países de nuestro nivel, tanto la Unión Europea y Occidente, sobre las ventajas, beneficios y desventajas, pérdidas, deudas, problemas, crisis, desequilibrio, dolor, sufrimiento, desahucio, embargo, paro, inflación, subidas de impuestos abusivos y graves, bajada de salarios y pensiones, pérdida grave del poder adquisitivo, destrucción de empresas y negocios y problemas que provocan la inmigración de entrada ilegal de otros países, siempre y cuando no tengamos el 98, del 95 al 98% de pleno empleo real sin falsificar los datos de los españoles. Pleno empleo real de los españoles. Porque lo que no se puede hacer es contratar a inmigrantes de otros países para que envíen el dinero a otros países y a los españoles, nos guste o no nos guste, que darles el trabajo. Nosotros no podemos mantener a 3 millones de inmigrantes que están robando el empleo por culpa de los políticos corruptos a españoles, provocando que esos 3 millones de españoles se queden en el paro y luego mantener a 7 millones, más de 7 millones, mucho más de 7 millones, que ya no quieren decir ni los datos, más de 7 millones de inmigrantes de entrada ilegal, refugiados, etcétera, de otros países, que estamos manteniéndolos a base de ayudas sociales, a base de subir los impuestos a los españoles, que ya no pueden millones de españoles ni hacer la compra y llenar el frigorífico todas las semanas, y a base de sacar préstamos a nombre de todos los españoles para más de 400 años. Bueno, seguimos. Sobre el impacto que provoca cada una de las leyes, políticas, regulaciones y normativas, para poder tomar el pueblo la mejor decisión en defensa de los intereses, derechos, dinero y beneficios de todos los españoles y nuestros hijos, nietos, jóvenes, familiares y los trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas y los emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores de la clase humilde, honrada y no corrupta del pueblo de toda España, aplicando el sistema y leyes del país de Suiza, como mínimo. Como mínimo. En el caso con el país de Suiza, la justicia no la vota el pueblo, pero aquí en España sí, porque como está la grave situación que tenemos. Al tener muchas décadas de experiencia, aciertos e incidencias y correcciones en los referéndums decisivos, para poder corregir cuando una ley normativa o regulación provoque desventajas, pérdidas, deudas, problemas, crisis, desequilibrios, etcétera, repitiendo los referéndums decisivos por el pueblo con los datos reales, públicos y privados de las incidencias para que el pueblo pueda volver a votar y solucionar los problemas o anular cualquier ley o cualquier referéndum decisivo que provoque desventajas, pérdidas, deudas, problemas, crisis, desequilibrios, etcétera, en consecuencia bajada de salario y pensiones al pueblo todos los meses. Estableciendo el referéndum decisivo del sistema de Suiza en España, parecido al sistema de las comunidades de propietarios en España, ejemplo, para que lo entienda el pueblo, las comunidades se deciden, se toman las decisiones por mayoría de votos, ¿no? Pues es lo mismo como el que tiene el sistema suizo para votar leyes, para modificar leyes, para anular leyes. Los políticos allí en Suiza también votan leyes, pero el pueblo siempre puede anular o modificar cualquier ley que hayan aprobado los políticos. Pero los políticos no pueden anular leyes que haya aprobado el pueblo. Bueno, seguimos. Porque en España la corrupción de los políticos, políticas y la corrupción en las instituciones públicas han demostrado durante siglos que cuando les das un mínimo de confianza, los políticos, políticas corruptos, presidentes corruptos, ladrones y criminales y sus cómplices corrompen y empiezan a robar en todas sus formas existentes, posibles e inimaginables los derechos, intereses, beneficios y el dinero público y privado del pueblo. Por lo tanto, el pueblo paga con su dinero bienes, deudas, dolor y sufrimiento de por vida. Por lo tanto, el pueblo decide si se equivoca, está la ley de referéndum decisivo para corregir con nuevos referéndum decisivos, acorde y teniendo en cuenta los nuevos datos de seguimiento mensuales sobre las ventajas, beneficios y desventajas, pérdidas, deudas, problemas, crisis, desequilibrios, incidencias, problemas provocados por cada uno de los mismos referéndums por separado y cuánto baja el salario o pensión de los españoles y españolas al aprobar estas leyes y políticas, si son fundamentales, necesarias o un artículo de lujo que no nos podemos permitir. Esto quiere decir que el pueblo decidirá con sus votos. ¿Que se equivoca? Pues se vuelve a hacer otro referéndum con nuevos datos para corregir, porque equivocarse es humano y corregir es de sabio. Vale.
El pueblo reclamamos, exigimos y ordenamos que todas las políticas, leyes, normativas y regulaciones sean a propuesta del pueblo y de los políticos, políticas elegidos por el pueblo. Políticos y políticas elegidos por el pueblo en los procesos electorales, no los políticos que eligen los partidos corruptos, ladrones y criminales para que incondicionalmente sigan votando la corrupción, agachen la cabeza y miren por otro lado, mientras que los otros más poderosos de los cargos superiores pues siguen robando. Vale. En los procesos electorales, los políticos serán elegidos por el pueblo en los procesos electorales, de forma que rendirán cuenta al pueblo y no a los partidos. Pero solo serán aprobadas todas las políticas, leyes, normativas y regulaciones a través de referéndum decisivos por el pueblo con el sistema suizo. El sistema suizo para gobernar un país no es perfecto, pero ha demostrado con hechos durante... El sistema suizo para gobernar un país no es perfecto, pero ha demostrado con hechos y resultados positivos a la vista de todos los ciudadanos del mundo durante muchas décadas. Ha demostrado estar entre los 3 primeros países más eficientes del mundo y el primero más democrático del mundo, porque el pueblo puede votar y modificar todas las leyes que le perjudiquen. No se las pueden imponer los políticos corruptos como tenemos en España. Para que el pueblo, en todas las materias políticas, sociales, empleos, salarios dignos, pensiones dignas, economía personal y familiar, datos micro y macroeconómicos nacional de todos los ciudadanos, emprendedores, ciudades y pueblos, mínimo déficit, mínima inflación grave y desequilibrada, mínima pérdida del poder adquisitivo, mínimas deudas públicas improductivas, muy eficiente regulación de la inmigración de otros países, en la gestión en las instituciones públicas, defensa de los sectores productivos de los empresarios autónomos y profesionales, y el consumo interno de fabricar en España todo tipo de productos, bienes y servicios que fabricamos, elaboramos y consumimos, o sea, que consumimos en España, como se hacía antiguamente del año 75 al año 35. Desde 1935 a 1975, materias mercantiles, de emprendimiento empresarial y con mínimos niveles de corrupción política en las instituciones públicas. Fin de los términos exactos del texto de la consulta de referéndum decisivo. El resto de la información, condiciones y proyecto adjunto completo de referéndum decisivo en la web de internet ane.es. Por favor, si les ha gustado el vídeo, darle a un like o corazón para que lleguen los vídeos a más españoles, españolas, hijos, nietos y jóvenes de toda España, para impedir que sigan robando el dinero público y privado de todos los españoles, españolas, hijos, nietos y jóvenes de toda España, provocando dolor y sufrimiento para más de 300 a 400 años con los nuevos cálculos de las deudas e intereses. Muchas gracias por atenderme y por escucharme.